En este nuevo video veremos el tema de sumas de Riemann. Vamos a ver inicialmente en qué consiste el tema de sumas de Riemann, de dónde sale, de dónde viene, cómo se llega a la fórmula de las sumas de Riemann, y vamos a utilizar ese concepto para calcular áreas bajo ciertas curvas, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en este video. Entonces, para comenzar, vamos a ver lo siguiente. El tema de las sumas de Riemann viene de intentar calcular el área bajo la curva de ciertas funciones, ¿ya? Tenemos en general el plano x, y, ya tenemos esto que está aquí, y suponemos que entre medio hay alguna función, ¿ya? Digamos que es la función igual a f de x. Entonces, la idea es que van a existir dos puntos que vamos a llamar A y B, y bajo esta curva, y entre medio de esta recta A y esta recta B, y al mismo tiempo del eje X, va a existir una cierta región que vamos a llamar región S. Esta región S va a tener un área en específico. Entonces, como les digo, la idea en sí misma es intentar ver cómo calcular el área bajo la curva de una función y igual a f de x, ¿ya? Que está en el plano. Entonces, tenemos definido este intervalo cerrado desde a, b en el eje x, y bajo una curva entonces está definida una región S que tiene un área A en realidad, ¿ok? Y la idea es intentar calcular cuánto vale esa área. Entonces, la idea que hay detrás de todo esto es que uno hace entre este intervalo, desde A hasta B, hace lo que se conoce como una partición regular. Es decir, tomo todo este intervalo y lo divido en varias partes iguales. Eso me va a dar, por ejemplo, eh, este otro punto hasta acá, luego este otro punto, luego este, etcétera. Y al final voy a tener rellenarlo con los mismos espacios. Y ahí entre medio va a estar ocurriendo lo mismo. ¿Ya? Tomamos simplemente ese intervalo, lo dividimos en varias partes, y lo que hacemos es que, eh, bueno, a este punto de acá, que va a ser el comienzo del intervalo, vamos a decir que es un x sub 0, por ponerle un nombre. Luego el siguiente, que es este punto, va a ser un x sub 1, el otro va a ser x sub 2, el otro va a ser x sub 3, etcétera, ¿ya? Y cuando lleguemos hasta el final, vamos a decir que es este punto B, vamos a decir que es un x sub n. El anterior va a corresponder a x sub n menos 1, ya que es solamente quitarle 1 a este número n. Y el anterior a ese va a ser x sub n menos 2. Y así sucesivamente, ¿ya? Entre medio, lo que pasa en estos puntos de aquí, voy a ponerlos en azul, es que va a haber algún valor x sub i, le vamos a llamar i, ya donde i toma valores desde 0 hasta n, ya es cualquier valor que esté entre medio. Entonces, lo que hacemos inicialmente es tomar el intervalo desde a hasta b, partirlo en formas iguales y obtenemos esto que está acá. Entonces, ¿qué va a pasar? En cada subintervalo que se forma, vamos a tener que aquí podemos formar esta recta desde acá, que la hacemos llegar hasta este punto de la función, ¿ya? Y a partir de aquí vamos a formar un rectángulo, ¿ya? Vamos a formar un rectángulo dentro de este pequeño subintervalo, ¿ya? En este caso, en particular,
estamos tomando como la altura de este rectángulo, tomándolo en cuenta con el extremo derecho de este subintervalo. ¿Ya? Porque a partir de ese extremo derecho, de ese subintervalo, nos dio que la altura de la función es este punto y a partir de ahí marcamos la altura del rectángulo. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo con los demás. A partir de este segundo subintervalo, desde el extremo derecho partimos, subimos este segmento de recta y va a llegar hasta este punto de la función y esa va a ser la altura de este segundo rectángulo. ¿Ya? Y así sucesivamente lo vamos a hacer para todos los demás. Esto va a empezar a subir así, va a llegar hasta este punto, imaginando que son equidistantes, aquí no está exactamente así, pero tienen la misma anchura todos, etcétera. En ese otro punto vamos a partir desde aquí, desde el extremo derecho de este subintervalo, llegamos hasta este punto y vamos a tener este otro rectángulo. ¿Ya? Luego en este otro subintervalo partimos desde aquí hasta esta altura, que es el extremo derecho, y vamos a tener esta otra altura para el rectángulo. ¿Ok? Y entre medio va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces lo que hemos hecho es básicamente rellenar de rectángulos toda esta área que está bajo la curva. ¿Ya? ¿Por qué hicimos eso? Porque justamente sabemos cómo calcular el área de un rectángulo. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer para inicialmente aproximar el área bajo esta curva es sumar el área de cada uno de los rectángulos que se van formando. ¿Ya? Entonces tomamos el intervalo, lo dividimos en n partes iguales, y cada subintervalo contiene un rectángulo. ¿Ya? Notamos que en cada subintervalo el rectángulo va variando de altura dependiendo de cómo va variando la función. Entonces, con este esquema de aquí lo que se hace es que uno puede justamente aproximar el área bajo esta curva sumando el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Ya? Y eso lo podemos expresar a continuación. Voy a borrar esta parte, voy a ponerla más pequeña. O mejor la voy a poner aquí. Esta función es y igual a f de x. Entonces, voy a continuar acá arriba, en negro. Y lo que tenemos es entonces que yo voy a, por ejemplo, llamar a la suma de todas estas áreas de rectángulos que me van a aproximar el área bajo esta curva, le voy a llamar R, por ejemplo. Voy a llamarle R sub n, ¿ya? Donde n es porque hicimos, como dividimos esto en n intervalos, estamos sumando n rectángulos, ¿ya? Entonces, entre más grande sea el n, pues más rectángulos voy a tener, entre más pequeño sea el n, menos rectángulos voy a tener. Entonces, ¿qué significa el R sub n? Es la suma de todos estos rectángulos que salen. ¿Y cómo hacemos eso en términos matemáticos? La suma, usamos la sumatoria, ¿ya? Y lo que vamos a sumar, como les digo, es el área de cada rectángulo. El área sabemos que es base por altura. Y en general vamos a tener lo siguiente. Em, como decimos que los subintervalos tienen la misma distancia, son el mismo ancho, todos van a valer, van a tener exactamente el mismo valor. Y a ese valor le vamos a llamar, voy a ponerlo aquí por ejemplo, este pequeño ancho le vamos a llamar delta x. ¿Ya? Este valor, que es el ancho de este subintervalo, vale delta x, que es lo mismo que vale acá y lo mismo que vale en todos los demás. Vale delta x. Entonces, justamente esa va a ser la base de cada rectángulo. Siempre va a ser la misma, delta x. Y lo que habría, como dijimos, cada rectángulo tiene una altura distinta, pero nos fijamos que la altura depende del valor de la función en estos puntos de cada subintervalo, ¿ya? Por lo cual, sabemos que tenemos que sumar área de rectángulo, que es base por altura, donde la altura va a corresponder a tomar la función y evaluarla en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, la altura para este primer rectángulo es la propia función
está en azul, evaluada en el punto x1, porque esto nos da esta altura. Esa es la altura del rectángulo. Y así sucesivamente va a pasar lo mismo con los demás. Para este segundo rectángulo, la altura va a corresponder a evaluar la función en x2 y la siguiente en x3, etc. En general, vamos a evaluarla en x sub i. Por lo tanto, la altura de cada rectángulo va a ser f evaluada en x sub i. Y la base de cada los rectángulos, dijimos que es delta x, que va a ser siempre igual. Por lo cual, multiplicamos por la base, que es delta x. ¿Ya? Como les digo, solamente estamos sumando base por altura. ¿Ya? Y lo que va a ir variando, tal como está indicado acá, va a ser el i, que va a ir tomando los valores correspondientes para concretar la suma. En este caso en particular, lo que hemos hecho es, en cada subintervalo, elegir el extremo derecho de ese subintervalo para evaluar la altura de cada rectángulo, ¿ya? Acá usamos el lado derecho, llegó hasta acá, por eso esta es la altura, pero pudimos haber utilizado el lado izquierdo, por ejemplo. Aquí utilizamos el lado izquierdo, la altura hubiera llegado un poco menos, hubiera sido esta la altura. Y tuviéramos que hacer lo mismo con los demás subintervalos. Elegir siempre el lado izquierdo, ¿ya? También en términos generales, se puede elegir cualquier punto que esté dentro de este subintervalo. Cualquier punto que esté entre medio me va a servir para hacer la aproximación del área bajo la curva. Cuando se habla en ese caso, se escribe simplemente en forma general, se le pone un asterisco en esta parte. Esto indicando que se toma cualquier valor dentro de cada subintervalo, ¿ya? Pero, por simplicidad, vamos a, en estos casos, siempre elegir el extremo derecho de cada subintervalo. Si hacemos eso, si nos casamos con esa elección, entonces este valor i, que es el que va a ir cambiando en la sumatoria, el primer valor que toma va a ser el del primer rectángulo, que es el del extremo derecho, ¿ya? Por lo tanto, como en general es un x sub i es el término general, el primero que va a tomar va a ser el del extremo derecho del intervalo, que es 1, ¿ya? Por esa razón, i va a partir desde el valor 1. En el primer intervalo, toma el extremo derecho, toma el valor 1, ese índice i, luego 2, 3, 4, 5, y cuando llegamos al último rectángulo, va a seguir tomando el extremo derecho, que va a valer n en general, ¿ya? Entonces, la sumatoria va a ir desde i igual a 1 hasta el valor n, ¿ya? Y esta entonces sería la fórmula para dar la aproximación del área bajo la curva de esta función igual a f de x, ¿ya? Donde recuerden, con lo que quiero que se queden es que lo que estamos haciendo no es nada más y nada menos que sumar el área de rectángulos. Base por altura. La base dijimos que es siempre la misma por la partición específica que hicimos y cada altura de rectángulo va variando respecto a cómo varía la función. Y en este caso hemos elegido siempre el extremo derecho de cada subintervalo, ¿ya? Por esa razón es que comienza desde 1 aquí, ¿ya? Por ejemplo, si eligiéramos el extremo izquierdo, lo que cambiaría es que al elegir el extremo izquierdo, el índice i ya no partiría desde la derecha, que es 1, sino que desde la izquierda, que sería 0. Entonces i partiría desde 0 y llegaría al valor que corresponde al último rectángulo, fijándonos en el lado, en el extremo izquierdo, que sería este punto, y correspondería a n-1. Entonces partiría desde 0 y llegaría hasta n-1, ¿ya? Eso es lo que cambiaría en ese caso. Pero como les digo, en general nos vamos a casar simplemente con la elección del extremo derecho, ¿ya? Y la sumatoria va a quedar de esta forma. Entonces, el resultado que nos dé aquí va a ser la aproximación del área bajo la curva. Nos fijamos que hay ciertos rectángulos que dan un área que es un poquito mayor a la correspondiente. Aquí sobresale un poco, acá queda por debajo, acá también queda por debajo, acá sobresale, acá de nuevo sobresale. Entonces, hay ciertos errores que se van acumulando. Por eso es una aproximación esta expresión, ¿ya? Pero va a resultar que justamente si yo quiero calcular el área exacta bajo esta curva, que es lo que me interesa, entre a y b para esta función i igual a f de x, lo que tenemos que hacer de forma intuitiva es agregar más y más rectángulos. En ese mismo intervalo, si yo meto más y más rectángulos, cada uno va a ser más angosto
todos van a ser más angostos y se van a ir acomodando de mejor manera a la forma del área. Entonces van a ir cubriendo de mejor forma el área de forma más exacta. Entre más rectángulos vaya metiendo, más ancho van a ser los rectángulos y mejor aproximación voy a tener. Por lo cual, si uno sigue haciendo esto de forma continua, evidentemente para llegar a la solución exacta del área bajo la curva, vamos a tener que hacer que el número de rectángulos se vaya al infinito. ¿De qué forma se hace eso? Matemáticamente, vamos a tener que a esta sumatoria, que es la suma de los rectángulos, vamos a hacer que este número n se vaya al infinito. Este número que se vaya al infinito. De esta forma estoy tomando el intervalo desde a, b, lo estoy partiendo en un número n de veces, donde ese n se va a tender a infinito. De esa forma estaría agregando eh, un número de rectángulos que tiende a infinito, ¿ya? Y en el límite vamos a obtener como resultado el área exacta bajo esa curva. Entonces, lo que va a cambiar aquí, si yo quiero obtener el área específica bajo la curva, es que la fórmula va a ser la siguiente. El resultado para el área de esta región S, que le voy a llamar a esa área, va a corresponder a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta aproximación de acá, r sub n. Y eso no es nada más y nada menos que, reemplazando lo que dice la fórmula, esto es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f igual a nx sub i asterisco por delta x. Entonces, aplicando esto del límite, haciendo que tiene infinito, hacemos que los rectángulos cada vez sean más, y en el límite, cuando tiene infinito eso, vamos a hallar el área exacta bajo esa curva. Y la fórmula va a terminar siendo esta que está acá, ¿ya? Voy a borrar todo esto, esta explicación, voy a anotar solamente la fórmula y vamos a ver, bueno, voy a borrar solamente la parte de arriba y voy a anotar específicamente esta fórmula. Entonces dijimos que el área exacta corresponde a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta x. ¿Ya? Entonces, el último detalle que falta por comentar es qué cosa es este delta x y qué cosa es esta función evaluada en x sub i asterisco, ¿ya? Para poder trabajar con esto. Entonces, si comenzamos primero con delta x, podemos ver lo siguiente. Este delta x, lo que hicimos fue tomar el intervalo completo desde a hasta b y obtuvimos n pedacitos, ¿ya? Y eso es exactamente tomar todo el intervalo completo, la longitud del intervalo completo, que es b menos a, y dividimos en m, ¿ya? Eso nos va a dar justamente el ancho delta x que tenemos que tomar en cuenta. Por lo cual ya sabemos que delta x se escribe en términos de lo que ya conocemos como b menos a sobre n. Y eso lo podemos poner directamente aquí en la fórmula. Luego, por otro lado, si nos fijamos en el x sub i, nos vamos a topar con lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es x sub 1, yo lo que puedo hacer es, como x sub 1 es este valor de aquí, del eje x, si yo quiero llegar aquí, puedo tomar esta distancia que es a, esta distancia que es a, y le sumo la distancia desde a hasta x1, que como vimos es delta x solamente. Entonces le sumo delta x y llego hasta x1. Por ejemplo, si lo hago hasta x2, puedo hacer lo mismo también. Para llegar hasta x2, tomo el a, luego le sumo delta x y luego le sumo otra vez delta x. Y eso es tener a más delta x dos veces, que es lo mismo que 2 por delta x. Y así sucesivamente, si tuviera x3 sería a más 3 delta x. Y en general, para un x sub i, evidentemente por la forma que tiene todo esto, va a ser a más i veces delta x. Por lo cual,
vamos a tener que en esta fórmula podemos reemplazar, perdón, delta x como esta expresión, pero también podemos reemplazar este x sub i. Aquí está escrito como general, pero aquí hemos elegido el extremo derecho. Este x sub i lo reemplazamos dentro de la función, lo volamos ahí. Y va a corresponder siempre, en todos los casos, a más i por delta x. Entonces, con toda esa información de acá, ya podemos empezar a usar esto para calcular áreas bajo ciertas curvas, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta, obviamente, para calcular resolver este tipo de problemas, es recordar esta fórmula, teniendo presente que lo que hacemos es sumar base por altura de rectángulos, ¿ya? Y este límite lo utilizamos para que metamos cada vez más rectángulos dentro de esta región para cubrirla de forma perfecta. Y en el límite vamos a obtener el resultado exacto del área. Una vez que tengamos esto, el delta x siempre va a ser igual, siempre va a ser esto, tienen que recordarlo igual. Y en general el x sub i, en esta elección del extremo derecho que hemos hecho, siempre también va a ser de esta expresión. Así que sí, tienen que recordar esta fórmula para el área, esta expresión para el delta x y esta expresión para el x sub i. Teniendo esto en cuenta, ya podemos, como les digo, resolver distintos problemas. El A y el B van a ser cosas que se van a dar en el ejercicio, ¿ya? Y también se va a dar específicamente cuál es la función en la cual queremos resolver el área bajo la curva, ¿ya? Con todos esos ingredientes ya podemos atacar directamente los problemas, ¿ya? Ese sería entonces el resumen de lo que se trata el tema de las sumas de Riemann. Lo importante es recordar esto, esto y esto, y recordar que en el fondo solamente es sumar áreas de rectángulos, base por altura. Esa es la gracia. El primer problema que vamos a ver es, vamos a tener la función igual a 3x, ¿ya? Y vamos a calcular el área bajo la curva de esta función en el intervalo cerrado desde 0 hasta 2. ¿Ya? Esto es lo que vamos a resolver inicialmente. Entonces, bueno, para tener una idea visual de lo que está pasando, podemos hacer un pequeño gráfico aquí. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Y bueno, sabemos que esto que está aquí es una recta que tiene una pendiente 3, ¿ya? Donde sabemos que las pendientes positivas se ven así. Entonces va a ser más o menos algo de ese estilo. Esta va a ser la función 3x, ¿ya? Que tiene esta inclinación. Entonces nos dicen que queremos calcularla bajo la curva desde el intervalo 0 hasta 2. El 0 es este punto de acá y el 2 digamos que está por acá, ¿ya? Entonces va a llegar hasta este punto, por lo cual el área bajo la curva se ve más o menos de esta forma. Eso es lo que vamos a calcular, pero utilizando sumas de Riemann. Entonces, evidentemente, antes de hacer cualquier cálculo, podemos verificar cuál es el resultado que deberíamos obtener, porque sabemos calcular el área de esto, que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Sabemos que la altura de esto va a corresponder a la función evaluada en 2, en el punto 2. Si yo evalúo en 2, me da 6. Así que esta altura de aquí es 6. ¿Ok? Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde este lado mide 2 y este otro lado mide 6, ¿ya? Entonces sabemos que de la fórmula para el área de un triángulo rectángulo, eh, vamos a tener esta longitud que es 2 por esta altura que es 6, ¿ya? Y todo eso va a estar dividido en 2, ¿ya? Eso va a ser el área correspondiente para ese triángulo rectángulo sin hacer sumas de Riemann, solamente con cosas que ya sabemos. Entonces el resultado de esto es 6. Entonces de todo el desarrollo que hagamos, evidentemente tenemos que recuperar ese resultado, que el área debe ser exactamente igual a 6. Y eso es lo que vamos a verificar a continuación. Entonces, ¿qué cosas necesitamos para resolver el problema? Lo siguiente.
tenemos que recordar la fórmula, que la voy a poner aquí. El área es igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la altura, que es x evaluado en x sub i asterisco en general, y la base de cada rectángulo es siempre la misma y es delta x. Además tenemos que recordar que delta x es b menos a sobre n y que x sub i, el que vamos a escoger, es a más i por delta x. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta sí o sí para poder resolverlo. Entonces, aquí nos dicen que vamos a hallar el área entre 0 y 2. Es decir, este primer punto que corresponde a A es 0 y este segundo punto que corresponde a B es 2. Entonces, directamente ya podemos saber cuánto vale el delta x. Delta x va a corresponder a B, que es 2, el extremo derecho del intervalo, y el A vale 0. Entonces, esto está dividido entre n, ¿ya? Entonces, delta x vemos que es 2 sobre n, ¿ya? Y también podemos saber cuánto vale el x sub i. Entonces, de aquí obtenemos, voy a encerrarlo en un cuadrito, delta x es 2 sobre n. Pero también podemos saber cuánto vale el x sub i, como dije, donde el a vale 0, y le sumo i veces delta x, que vimos que vale 2 sobre n. Entonces, el x sub i lo puedo poner directamente como 2 por i sobre n. Esto va a ser lo que vamos a utilizar. Y el primer paso siempre va a ser encontrar delta x y el x sub i, ¿ya? Porque justamente es lo que vamos a reemplazar en la fórmula y luego calcular el límite. Entonces, continuando, ¿qué vamos a tener? El área A es justamente el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1, desde i igual a 1 hasta n, de la función evaluada en este x sub i asterisco, ¿ya? El x sub i que obtuvimos es 2i sobre n. Es decir, directamente vamos a evaluar esta función en 2i sobre n, ¿ya? Y la función que vamos a evaluar es justamente la que nos dice el problema. La función es f igual a 3x, ¿ya? Por lo cual, tal como dice la fórmula, voy a meter este x sub i en el argumento. Y con esta función me va a quedar f evaluado en 2 por i sobre n. Donde está el x pongo esta expresión. Y me va a quedar igual a 3 por 2i sobre n. Es decir, aquí en esta expresión de acá, para saber lo que voy a poner en esta parte, pueden hacerlo en un lugar aparte, digamos, para no confundirse, si a alguien le sirve. Es que tenemos esta función que nos dice que es 3 y estoy volando en el x sub i, 3 por x sub i. ¿Y qué cosa es x sub i? Es esta expresión. Entonces esto es igual a 3 por 2 por i sobre n. Y simplificando esto es 6i sobre n. Por lo cual la función evaluada en x sub i que encontramos es esto que está aquí. Por lo cual aquí tenemos 6 por i sobre n. ¿Ya? Esa es la primera parte. Luego de eso, queda multiplicar por delta x, que vimos que es 2 sobre n. Es decir, multiplico por 2 sobre n. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión para el área exacta. Entonces, si continuamos simplificando la expresión, vamos a tener que el área exacta es el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, ¿ya? Lo que hacemos es resolver esto por pasos, por partes. Primero nos fijamos solamente en la sumatoria, hacemos lo que tengamos que hacer, y después de ese resultado, aplicamos el límite, ¿ya? Vamos a hacerlo con esa visión. Por lo cual yo puedo simplificar esto, multiplicando el 2 por 6 me queda 12, y como es una constante que está dentro de esta sumatoria, ¿ya? Lo que voy a tener es que, recordando cómo funcionan las sumatorias,
El primer término de esta sumatoria es cuando i vale 1, reemplazo aquí el i como 1, me va a dar un valor. Luego sumo lo mismo evaluando i en 2. Luego sumo evaluando i en 3, etc. Pero vamos a notar que en todos los casos sigue saliendo 6 por 2. En el primer término sale 6 por 2, que es 12. En el segundo término sumado también sale eso, luego también sale eso, y así sucesivamente. Por lo cual puedo factorizar por esa parte que está ahí. Puedo factorizar por este 6 por 2 y sacarlo afuera de toda la sumatoria. Por lo cual esto que es 12, lo puedo poner aquí afuera de la sumatoria, 12, porque recordamos que salen todos los términos de la sumatoria. Entonces voy a tener 12 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de i arriba, y abajo me queda simplificando n al cuadrado, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿qué pasa aquí? Viendo esta sumatoria aislada, aquí el i va a ir cambiando de valor, y en todos los términos me va a caer algo dividido en n al cuadrado. Luego más otra cosa dividido en n al cuadrado, luego más otra cosa dividido en n al cuadrado, y siempre me sale un n al cuadrado dividiendo. Siempre me va a salir eso. Entonces, igual que hicimos con esto, podemos factorizar por este n al cuadrado de esta sumatoria finita, ¿ya? Haciendo eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 12 sobre n al cuadrado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, ¿ya? Entonces llegamos hasta este punto. ¿Qué va a pasar ahora? Siempre que lleguemos a este tipo de expresión, que en general en los ejercicios que vamos a ver van a ser una sumatoria tal cual como esta, de i o de i al cuadrado o de i al cubo, etc. Lo que vamos a hacer en este punto específico es hacer uso de algunas fórmulas que ya se tienen conocidas, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en todos los casos. En este caso en particular, vamos a hacer uso de esta expresión. Cuando se tiene la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de este valor i, es decir, sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n, eso yo lo puedo reescribir como n por n más 1 y eso dividido entre 2, ¿ya? En ese punto vamos a hacer uso directo de ese tipo de expresiones. Hay una para i, hay otra para i al cuadrado, otra para i al cubo, etc. En ese punto solo, como les digo, solo vamos a hacer uso directo de estos resultados, ¿ya? Entonces, llegando a este punto, esto de acá va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 12 sobre n al cuadrado, y toda esta parte la reemplazo por lo que vimos que era n por n más 1 sobre 2. Entonces nos queda toda esta expresión en términos solamente de n, ya no hay sumatorias, ¿ya? Entonces lo que hacemos es simplificar la expresión todo lo que podamos. Eso nos va a dar igual a el límite cuando n tiende a infinito de, simplificando el 12 con el 2, nos queda 6 arriba. Este n al cuadrado con este n, me queda un n abajo dividiendo, ¿ya? Y esto queda multiplicado por n más 1, ¿ya? Vamos notando que este 6, que era el resultado que anticipamos, ya va saliendo en esta expresión. Entonces, lo que se recomienda aquí, lo que les recomiendo es, cuando simplifiquen la expresión, separen en sumas de fracciones. Siempre hagan eso, para hacerlo visualmente más sencillo. Entonces, vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito, y separando voy a tener 6n por n, me va a quedar 6, y el otro término va a ser más 6 sobre n por 1, que es 6 sobre n. Y finalmente queda evaluar este límite. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta expresión cuando n tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito, como n está dividiendo y el n va siendo cada vez un número más y más grande,
el resultado de esta pequeña división de aquí va a ser cada vez más y más pequeño. Por lo tanto, esta expresión de aquí, en específico, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Por lo cual solamente va a sobrevivir el valor 6. ¿Ya? Y de esa forma encontramos entonces que el resultado de este límite es exactamente 6. Tal cual como habíamos anticipado anteriormente. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la que uno puede aplicar el tema de las sumas de Riemann para calcular el área bajo la curva.